Es que si meditamos en la vida humana de nosotros, en nuestros pensamientos humanos, quizás a este hombre no cualquiera se le hubiera querido acercar. Como podemos ver el siervo de Dios aquí diciendo, Ananías no quería ir a orar por él porque sabía lo que él había oído de este hombre Saulo de Tarso. Pero de lo que vamos a darnos cuenta aquí es que Jesús o el mismo Dios en su grande amor y misericordia, a pesar de todo lo que este hombre hacía en contra de su pueblo, en contra de su nombre, mire qué tremendo el amor de Dios, hermanos. Decide venir al encuentro de este hombre llamado Saulo de Tarso, cuando dice que este hombre iba preciso a Damasco a perseguir a los cristianos. Cuando Jesús viene al encuentro, y yo no sé si usted ha meditado esto por un momento, pero yo antes, hermano, cuando empecé a leer la historia de este hombre, dije yo, este hombre, me imagino que Dios lo podía buscar para matarlo, por lo que este hombre hacía. Porque lo que este hombre hacía, hermanos, era algo que a Dios no le agradaba, sino que lo desagradaba. Pero aquí lo que podemos ver en el amor de Dios, hermano, que Dios, cuán gran misericordia tuvo hacia este hombre. Jesús viene al encuentro, dice la palabra, pero no para destruir a este hombre, no para herir a este hombre, no para matar a este hombre, sino para salvar a este hombre. ¿Qué le quiero decir con esto, hermanos? Que todo lo que este hombre hacía ofendía a Dios. Pero mire cómo es el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano. ¿Cuántas veces el hombre hoy en día, lo llevo a la vida actual porque es así, hermano? ¿Cuántas veces el hombre hace tantas cosas desagradables que ofenden a Dios? ¿Y por qué Jesús se interesa tanto en buscar al hombre, como dice San Lucas 19:10? Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando yo leía la historia de este hombre, me daba cuenta que Jesús viene al encuentro y le dice, pero ponte sobre tus pies. Porque para eso me ha parecido a ti, para ponerte por ministro y testigo. ¿Qué le quiero decir con esto, hermanos? Que cuando Jesús manda a Ananías a que vaya a orar por este hombre, Ananías no quería ir a orar porque este hombre era un hombre peligroso que estaba conocido en ese tiempo, hermano. Porque perseguía a los cristianos. Dice que cuando mataron al siervo, al diácono Esteban, dice que él dio su voto. Dice que a los pies de él pusieron sus ropas. Entonces quiere decir que él consintió en su muerte, dice la Biblia. Y yo creo, hermanos, que a los ojos del hombre actual, cuando oímos mentar de un asesino o un hombre mentado allá, quizás un narcotraficante, quizás nosotros podemos decir, este hombre es peligroso y quizás podamos tenerle miedo. Pero ¿sabe qué es lo que nosotros no hemos entendido, hermanos? Que en ese hombre que nosotros podemos, hermanos, pensar que es demasiado peligroso, de ese hombre Dios tiene misericordia. De ese hombre Dios puede levantar un predicador para que pueda llevar su nombre. De ese hombre Dios puede hacer algo especial en la vida de ese hombre. Y cuando yo veo la historia de este hombre llamado Saulo de Tarso, mire qué tremendo lo que el Señor le dice. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento es. ¿Qué le quiero decir con esto, hermanos? Yo no sé si usted ha meditado. Quizás usted nunca persiguió a la iglesia de Cristo, pero quizás algún día dijo algo en contra de Dios. Quizás un día dijo algo que desagradó a Dios de una manera, hermanos, que usted se volvía enemigo de Dios. Porque cuando el hombre no hace la voluntad de Dios, cuando el hombre no obedece a Dios, está haciendo lo que a Dios le desagrada. Y yo no sé en qué momento, cuál era su vida antes de venir a Cristo, cuando el Señor le encontró, no sé en qué situación usted estaba. ¿Cuál era su vida pasada? Y no le estoy preguntando que me diga, pero yo le quiero decir en esta hora, hermanos, que si usted medita, ¿cómo estaba su vida antes de venir a Cristo? Antes de que el Señor le encontrara. Yo no sé si usted ha meditado de a dónde el Señor lo sacó. Pero ¿por qué este tema, hermanos? Porque este hombre era un hombre que a los ojos de los hombres, hermanos, quizás se podía padecer, hermanos,
que quizás no alcanzaba misericordia a los ojos del hombre, pero no a los ojos de Dios, hermanos. Y muchas veces, hermanos, en el pueblo de Dios, por cuanto hemos sido escogidos por Dios, hermanos, no por el hombre. Este pueblo que está aquí, hermano, este remanente, la iglesia que Jesús ha comprado a precio de sangre, ha sido escogida con un propósito. ¿Por qué le digo yo esto? Porque este hombre, la Biblia dice que como primer predicador de los gentiles, fue el escogido por Jesús, o el escogido por Dios, para que pudiera predicar la palabra o el evangelio de Cristo. Entonces, ¿qué les quiero decir, hermanos? Que usted y yo somos instrumentos escogidos en las manos de Dios. Usted y yo somos unos instrumentos escogidos en las manos de Dios, hermano. Y quizás usted podrá decir, pero yo no puedo hacer nada. Pero yo, ¿qué voy a hacer si yo no sé predicar? Hermanos, yo quiero decirle algo bien importante. Muchas veces nosotros, humanamente, no menospreciamos nosotros mismos. Muchas veces nos sentimos incapaces de hacer la voluntad de Dios. Muchas veces creemos que Dios no los ha llamado para hacer nada. Muchas veces pensamos que Dios no los puede usar. ¿Sabe qué es lo que muchas veces pensamos nosotros? Queremos hacer tan pequeño el poder de Dios, hermano. Y muchas veces creemos que nosotros nada más hemos sido llamados para estar sentados en una banca. Y yo lo que le quiero decir en esta hora, hermano, basado al poder de Dios y basado a la misericordia de Dios y basado a los instrumentos que Dios ha escogido para poder hacer algo importante. Miren lo que le voy a decir, hermano. Por si el enemigo, hermano, ha puesto un pensamiento erróneo y negativo en su mente y en su corazón, yo quiero decirle que usted se lleve esta palabra esta noche. Oiga lo que le voy a decir, hermanos. Usted y yo somos instrumentos poderosos en las manos de Dios. ¿Por qué le digo instrumentos poderosos? Este hombre, hermanos, después que fue tomado por el Espíritu Santo y se le fue otorgado que anunciara el evangelio de Cristo, este hombre anunció, hermano, con de nuevo y con poder de Dios el evangelio de Cristo. Cuando usted le ha creído que el Señor ha depositado algo poderoso en tus manos, usted, hermano, puede hacer cosas sobrenaturales en el nombre de Jesús. Usted puede hacer cosas sobrenaturales de las cuales muchas veces usted no se imagina, de las cuales muchas veces usted todavía no ha creído. Sabe que muchas veces el diablo, hermano, oiga lo que le voy a decir, ha puesto en nuestra mente y en nuestro corazón que nosotros no podemos hacer nada para Dios. ¿Y sabe por qué muchas veces hemos creído de esa manera? Porque muchas veces creemos que nosotros lo vamos a hacer. Y déjeme decir algo bien importante, que no es el hombre, no es la mujer, es el poder de Dios en usted el que se manifiesta haciendo las cosas sobrenaturales, las que usted no cree, pero es necesario que las crea. Porque instrumento escogido me es, le dijo el Señor a Ananías. ¿Y qué es un instrumento escogido? Alguien que Dios va a usar grandemente. Cuando dice instrumento escogido, es que Dios ha escogido ese instrumento, ha escogido esa persona para usarlo grandemente. ¿Y qué le quiero decir usarlo grandemente? Es que Dios va a usar en cada uno. Decía la hermana en el principio de la oración, es que Dios, todos somos el cuerpo de Cristo, los miembros, los unos a los otros, pero tenemos diferentes funciones. Amén, estoy de acuerdo. Pero tenemos que saber que en la iglesia de Cristo o en el cuerpo de Cristo, todos los miembros tienen vida. Oiga esto. ¿Qué le quiero decir con esto? Que no hay miembros estériles en Cristo Jesús. En la iglesia de Cristo todos tenemos que dar fruto, todos tenemos que accionar, hacer algo de la voluntad de Dios. Y no podemos quedarnos inmóviles. No, yo no puedo hacer nada. ¿Por qué cree usted que no puede hacer nada? ¿Usted cree que está incapaz el poder de Dios que no puede manifestarse en su vida? ¿Lo ha escogido Dios o lo ha escogido el hombre? A mí me ha escogido Dios, hermano. Si usted sabe que Dios lo ha escogido, usted es un instrumento poderoso
en las manos de Dios. Mire lo que dice Isaías 61. Porque el Espíritu del Señor está sobre mí. Y me ha llamado a libertar a los cautivos, a dar vida al oprimido, a dar la apertura al preso. Ahora yo puedo decir, porque el Espíritu del Señor está dentro de mí y me ha llamado a libertar al cautivo, al oprimido, a dar la apertura al preso, a poderle decir a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados que Cristo los puede libertar. O el Espíritu del Señor no está dentro de usted. ¿Por qué muchas veces nos sentimos incapaces y creemos que nosotros no podemos hacer nada para Dios? Dios nos ha llamado con un propósito. Dios nos ha escogido como instrumento. Es porque Él nos quiere usar. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho por medio de su Espíritu Santo: ve y haz esto, ve y habla mi palabra, ve y dile esto? Y nos hemos rehusado a hacer la voluntad de Dios. ¿Usted cree que Dios lo ha escogido nada más para estar sentado en un lugar? Este hombre dice que fue instrumento escogido para que llevara su nombre, o para que anunciara su palabra, para que anunciara su evangelio. Hermanos, Dios puede escoger a otras personas para poder predicar su palabra. Y no solamente en la palabra de Dios nos enseña que solamente todos vamos a ser predicadores. No, hay tantas cosas en la voluntad de Dios que hay que hacer. Pero tenemos que saber, hermanos, que lo que vamos a hacer, tenemos que trabajar en la obra del Señor unánimemente para que nosotros podamos hacer la voluntad del Padre. Porque no podemos vivir pensando, hermanos, que nosotros somos salvos nada más como la Biblia dice: por gracia sos salvos. Sí, por gracia, porque Cristo en su gracia, en su amor y en su misericordia se entregó por nosotros. Pero tenemos que también nosotros saber que esa gracia está en nosotros, y lo que de gracia recibiste, dalo de gracia, o te vas a quedar con Él. Lo que has recibido te vas a quedar con Él. ¿Cuánta gente hoy en día, hermanos, cuánta gente hoy en día allá afuera necesitada de la misericordia de Dios, del favor de Dios, del amor de Dios? Y la iglesia tranquila. La iglesia tranquila, acomodada. La iglesia llevando una vida tranquila. ¿Y por qué digo acomodada? Porque cuando, hermano, yo quiero estar cómodo, no quiero hacer nada para Dios. Hermano, no es fácil. Tanto como en los dos tiempos, en el calor como en el frío, poder levantarme y decir: yo voy a ir a hacer la voluntad de Dios. Qué tremendo sería en este tiempo, ahorita el que estamos llevando, hermano, cómo ha estado de lado, y poder decir: yo voy a ir a predicar la palabra 2 horas. Se nos hace bien difícil. 2 horas para hacer la voluntad del Padre. ¿Cuánto Jesús hizo por usted? ¿Será que nada más hizo lo de 2 horas? ¿Cuánto Él ha hecho por nosotros? Este hombre, si meditamos en la vida de este hombre, podemos pensar, y él mismo se podía capacitar y decir: yo con esto que he hecho es para muerte, o puede ser para que yo muera por lo que yo he hecho. Su pecado y mi pecado, Romanos 6:23 dice que su pecado es la paga, es muerte. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. ¿Por qué Jesús o por qué Dios no lo mató a usted? ¿Por qué lo salvó? Porque Él tenía un propósito, un plan para la vida suya, para la vida mía. Jesús podía destruir la vida de este hombre en el momento. Si dice que nada más la luz, dice que nada más lo rodeó y lo hizo caer a tierra. Él podía destruirlo. Pero dice la palabra de Dios que este hombre dice que no fue rebelde al llamado celestial. Yo no sé si usted ha entendido que usted y yo tenemos un llamado. Tenemos un llamado, hermanos. Y ese llamado no es por el pastor Raúl Argueta. No es por el hermano Jimmy.
Es por aquel que vino a dar la vida por usted y por mí. Ese nos ha hecho el llamado y ese nos libertó de la maldición del pecado y de muerte para que nosotros fuéramos instrumentos escogidos.